En esta nueva entrega analizaremos el lenguaje y la comunicación, una nueva entrega de tu profe de lengua y literatura en YouTube. Yo soy Catalina Montero y espero que me sigas en este recorrido. Empezamos. El lenguaje y la comunicación. La mayoría de las numerosas definiciones de lenguaje alude de una manera explícita y directa a la comunicación, de manera que podemos decir que el lenguaje designa en principio cualquier tipo de comunicación para expresar o manifestar algo. Para John Lyons, que es un famoso lingüista británico del siglo XX, que por cierto murió en marzo del 2020, del año pasado, el lenguaje es un método puramente humano y no instintivo para la comunicación de ideas, de emociones y deseos por medio de símbolos producidos voluntariamente, donde la lengua es un sistema de símbolos vocales arbitrarios por medio del cual coopera un grupo social. Es decir, que el lenguaje es la institución con la que los humanos se comunican e interactúan entre sí. La comunicación, en un sentido amplio, podemos decir que es el intercambio de información entre sistemas o unidades de dar y recibir información. La dirección de transporte de información determina quién es el emisor y cuál es el receptor de dicha información. Y en sentido estricto, podemos decir que es el intercambio de información en una determinada situación comunicativa. Se trata, pues, de un lenguaje un sentido polisémico empleado por diversas ciencias y desde el punto de vista etimológico el término procede del latín communicatio, comunicare, que es hacer partícipe a alguien de algo o entenderse con alguien. Es decir, un intercambio de información entre hablante y emisor o receptor oyente, como lo queráis llamar, y el proceso por el cual un mensaje con código y mismo canal hacen llegar al receptor una cierta información. Para ello tenemos dos términos que son casi equivalentes para designar esta teoría general de los signos, donde el lenguaje quedaría comprendido en la semiótica, que es la teoría que explica el lenguaje a partir de los síntomas corporales, semiótica, ¿vale? Y la semiología empleada por Saussure, donde la tarea del lingüista es definir lo que hace de la lengua un sistema especial del conjunto de los hechos y donde la importancia de la comunicación, de la función comunicativa, perdón, del lenguaje es un hecho evidente. Por tanto, tanto la semiótica como la semiología tenemos que prestarles atención a ella, no podemos separarla, porque es todo lo que integra una lengua. Tenemos el alfabeto de los sordomudos, hay ritos simbólicos, formas de cortesía, señales militares, y de todos ellos, lógicamente, la parte más importante es el lenguaje. Vamos a verlo un poco, lo voy a explicar un poquito mejor. Antes de entrar en materia con el signo lingüístico, hay que hacer un paréntesis para decir que tradicionalmente se había mantenido que el único ser vivo capaz de comunicar era el hombre. Pero en los últimos años, gracias a los avances en el tema de la comunicación, comienza a admitirse que la capacidad comunicativa también es un rasgo común al mundo animal. Las propiedades comunes a todos los lenguajes, tanto al animal y como al del ser humano, podemos decir que tiene un carácter congénito porque no resulta de un aprendizaje. Tiene una relativa inmutabilidad porque no se altera en el tiempo, es universal, porque hay que concebirlo como algo presente en la misma manera que todos los componentes de la especie humana, independientemente del área geográfica y del momento histórico en el que ellos viven. No puede ser ni aprendido ni olvidado.
Hay una cierta indiferencia ante cualquier tipo de expresión que se manifiesta bajo formas de asociaciones distintas entre expresión y contenido, y unos límites. Por mucho que sea indiferente a las distintas expresiones, el lenguaje no puede utilizarse en infinitas maneras. Es decir, el hombre no puede utilizar el lenguaje de la misma manera que lo hacen las abejas con sus movimientos, por ejemplo. Las propiedades específicas del lenguaje humano. Ahora dejamos a un lado lo que eran los lenguajes con sus características comunes tanto al mundo animal como al ser humano, para centrarnos en las propiedades del lenguaje humano. No tiene nada que ver con la organización de las lenguas, sino es más bien con la manera en la que el usuario las utiliza. En este caso, el usuario humano, nosotros. Vía vocal o auditiva. ¿Qué significa esto? Pues que en el lenguaje las señales que se emiten consisten íntegramente en pautas de sonido producidas mediante movimientos del aparato respiratorio y del aparato del sector superior digestivo. La transmisión irradiada y recepción dirigida, es decir, que una vez que se ha emitido el sonido, se mueven todas las direcciones a partir del punto en el que se origina, a través de cualquier cuerpo uniforme, y se va disminuyendo gradualmente en intensidad a medida que se aleja o se acerca a la fuente. Una semanticidad es otra de las características de este lenguaje humano, que se da cuando los elementos de un sistema de comunicación tienen denotaciones y cuando el funcionamiento del sistema reposa sobre ellas. Es arbitrario porque se designa todo rasgo que no deriva de las propiedades del canal por el cual la lengua se transmite, de los mecanismos fisiológicos o psicológicos que actúan en la producción o recepción de la lengua, ni de las funciones que ésta es llamada a desempeñar. Y por último, tenemos una transmisión cultural o tradicional, que diremos que cuando un individuo nace no sabe hablar, pero posteriormente lo hará de la manera de las personas que le rodean, de su familia, de su madre, de la zona geográfica. Entonces todo comportamiento tradicional será aprendido, pero no todo comportamiento es tradicional, que aquí tendríamos que hacer otro punto y aparte, pero bueno, lo vamos a dejar así de momento. El signo lingüístico del que os había hablado anterior, que fue planteado por Saussure, ya venía preocupando desde la antigüedad. Ya Aristóteles había hecho una mención en algún estudio de lingüística sobre esto. Pero el que nos interesa es de este lingüista suizo. Es muy fácil de entender. Se trata de dos entidades de carácter psíquico. Son dos cosas distintas, pero que no pueden darse la una sin la otra. Están íntimamente unidas y se requieren recíprocamente. Entonces, tenemos que separar el signo lingüístico entre significado y significante. Os he puesto una imagen de un gato que directamente, cuando nosotros la vemos, sabemos que es un gato. Entonces, el significado sería eso, el gato. Y el significante serían los sonidos que forman gato, G-A-T-O. O sea, es una imagen acústica frente a un concepto. Claramente no se puede dar la una sin la otra. Según Jacobson, debemos partir de los factores que influyen en el acto comunicativo, donde tenemos un emisor que manda un mensaje al destinatario. Y para que sea operante, este mensaje requiere de un contexto de referencia para que el destinatario pueda captar, ya sea verbal o no verbal, y un código común a ambos operantes en este acto de comunicación. Este código normalmente lo conocemos como idioma. Y por fin, un canal físico que permitan a unos y a otros mantener una conversación. Pasamos a las funciones del lenguaje,
que son muy sencillitas y muy fáciles de entender. Tenemos una función referencial, que es la orientación hacia un contexto, función emotiva o expresiva, donde se tiende a reproducir una impresión de una cierta emoción, sea verdadera o fingida. Es decir, en esta función normalmente mezclamos nuestros sentimientos. La función conativa, que es para que se lleve a cabo a través de un vocativo o un imperativo, que hacen que esta función se aparte morfológicamente de las demás categorías y esperamos que tenga un impacto en nuestro receptor. Tenemos la función fática, donde hay mensajes que sirven para establecer, prolongar o interrumpir una conversación o para cerciorarse que el canal de comunicación funciona. Es muy fácil, por ejemplo, en las conversaciones que tenemos en el ascensor, esas serían unas funciones fáticas. Cuando dices, hola, ¿qué tal? Vaya tiempo hace hoy, ¿no? Pues eso sería la función fática que tiene esta comunicación. La función metalingüística es cuando el lenguaje habla por sí mismo, muy fácil de entender. Los diccionarios es usar el lenguaje para el lenguaje para la lengua. Y por último, la función poética, que es la función del arte verbal, también fácil de entender cuando encontramos metáforas, metonimias y hiperbatón, la manera de escribir de un autor, etcétera. Estas funciones son muy importantes de entenderlas para, a la hora de hacer comentarios de texto, poder extraer los datos más relevantes y más importantes de la obra que queramos analizar. Vale, la competencia lingüística y comunicativa. Aquí voy a hacer un resumen brevemente porque dedicaré un capítulo a estas dos competencias. Entonces, vamos a empezar a nombrar a Chomsky, que distingue entre la competencia lingüística del hablante y del oyente, entendida esta como la capacidad que tiene un individuo para generar oraciones correctas mediante el empleo de mecanismos gramaticales. Es decir, que los hablantes de una lengua conocen implícitamente su gramática y actualizan los conocimientos según las van produciendo. Así de fácil. Después de meteros en este rollo, os lo he resumido en una frase. Donde parte, ¿vale? Para ello parte de una tesis innatista, según la cual los seres humanos poseemos una capacidad de lenguaje que representa este rasgo constituyente y diferencial, que es de nuestra especie, puesto que ya nuestra mente humana tiene esta orientación lingüística y específica. La tenemos incluida de forma innata, opuesta totalmente al aprendizaje. A nadie se le escapa que la competencia del hablante no solo es lingüística, sino que es comunicativa, que es la capacidad que nos permite adecuar nuestro comportamiento lingüístico y extralingüístico en una determinada situación comunicativa. No vamos a hablar de una misma manera en un supermercado o estando en el bar con los amigos que hablando con un docente de una tesis de investigación. Entonces, bueno, esta es la agrupación de las situaciones que nos indican, nos llevan a actuar de una determinada manera y a usar nuestra competencia lingüística para las determinadas situaciones comunicativas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar en los comentarios y gustosamente lo aclararé. Muchas gracias y hasta pronto.